Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Camino. En el video de hoy vamos a estar haciendo una ruta a dos pueblos que no conocía. Gómez Plata, Carolina del Príncipe, vamos a ir al Salto de Guadalupe, que es altísimo, gigante. Vamos a comer muy rico. Y también les voy a contar cuánto me voy gastando en el viaje. Bueno, vamos arriba de la moto. ...4 kilómetros de Gómez Plata, ya estamos por llegar. La ruta es muy agradable. Curva contra curva, subida y un paisaje acá a la derecha con todas las montañas bien antioqueñas, bien verdes, de trabajo campesino, de agricultura, ganadería. Mira, es esto. No paran las curvas, es una delicia. Creo que hoy es una aventura de asfalto, que no vamos a encontrarnos destapada. Hay algo muy común en los pueblos antioqueños y son estas flechas y las indicaciones de las calles con la marca Luker. Luker es la del chocolate, legendaria. Voy a averiguar bien la historia y les cuento, porque al parecer se encargaron de señalizar todas las calles en los pueblos antioqueños y de paso le tiraron marketing y ahí quedó. Miren, acá hay otro. Ah, bueno, este es el café de Luker. Estuve investigando y no encontré exactamente cómo fue la historia de estos carteles en los pueblos. Lo que es lógico, y podemos deducir que entre los años 40 y 70 Luker tuvo una fuerte estrategia, y la verdad que muy piola, de publicidad con responsabilidad social. ¿Qué es Casa Luker? Es una de las empresas pioneras del país en la producción de chocolate y café, fundada en 1906, el año que viene cumple 120 años. Yo creo que todas las casas de Colombia han probado chocolate Luker o café Luker también. En Colombia el chocolate líquido lo hacen en agua o en leche, y a la mañana es delicioso. Bueno, llegamos al parque. Van a ser las 12, yo tengo hambre como para almorzar. Este sería un buen lugar. O vamos a Carolina. Conozcamos el parque de Gómez Plata. Iván Duque Escobar. Hola Iván, ¿todo bien? Demócrata excepcional, abogado, periodista, escritor, administrador público. Como gobernador envió... En el mirador, yo este man lo conozco. Sí, yo lo vi en el mirador, yo en la Royal Negra. Ah, claro. ¿Tu nombre? Juan José. Juan José, ¿buscás, hermano? Papa Carolina. Sí. Que sí, he visto muchas rutas tuyas. ¿Sí? ¿Te sirvieron? Sí, ahí estoy apenas saliendo, pero... Qué bueno, ¿no? Y con la Royal se disfruta, ¿no? Sí. Sí. Hasta luego, gracias. Dale, Qué pena, hermano. No, qué gusto. Ahí nos vemos. Me emociona cuando alguien me saluda por el canal. No, qué grande, Juan. Para mí es una alegría enorme que las rutas que hacemos acá les sirvan, le funcionen como referencia, puedan conocer los lugares y digan, bueno, me voy para allá. La verdad, me encanta que pase eso. Y me cuida la moto entonces. No, vaya, que yo le pongo cuidado. Gracias, hermano. Nada, preocupe por él. Sí, representa la minería y hay tres personajes. Tenemos al niño y con el abuelo, entonces es el traspaso generacional. La mujer allá arriba, a ver, esperen, que creo que no la grabé antes. Está en toda la curva representando la espiritualidad y son, bueno, las tres generaciones. Se realizó en la conmemoración de los 100 años de Gómez Plata, en la Tierra de la Cordialidad,
justamente, representando la minería. La policía está metiendo partes a todos los carros. Cuidado cuando vengan a parquear acá, motos y carros. Sí, representando la importancia de la minería y del agua. Por eso también el agua en el monumento. Interesante. Me resulta fuerte igual y deben haber trabajado niños, me imagino. No quiero ser burro y decir cosas que no son, pero está claro el mensaje. Hay muchos monumentos en este lugar, vamos a visitarlos y contarles un poco qué más hay acá. La iglesia está muy linda, toda en madera, con techos altos, muy altos. Y me gustaron también las imágenes que tienen. Las esculturas están muy lindas, pero las columnas tremendas, de madera. Muy linda esta iglesia. Es la iglesia parroquial Nuestra Señora del Carmen. Un flash. Y está, obviamente, frente al parque. Hablando de esculturas, también, algo muy particular, no es común, dos próceres de la independencia, juntos, que es muy raro, Santander y Bolívar. Creo que estaban enemistados, entonces es particular que estén juntos. Bueno, acá les presento a Santander, por si no lo conocían. A Bolívar. El nombre de la ciudad es en memoria del obispo de Antioquia, Juan de la Cruz Gómez Plata. Los aborígenes mutaves habitaban estas zonas, como hicieron en todo el departamento de Antioquia. La primer colonia se instala en 1760 y se llamaba Hojas Anchas. Se funda la ciudad en 1780 y su apelativo actual es Distrito de la Buena Familia, conocida como Tierra de la Cordialidad. Cuenta con actividades en la minería en oro, agricultura, ganadería láctea y un intenso comercio. Los que vienen siguiendo el canal hace un tiempo saben que a mí, si algo me gusta, son los cementerios, en general, por varias razones. Pero este, en particular, me habían dicho que está muy lindo, y está muy lindo. Un lugar sagrado, de descanso, para recordar que estamos vivos. Cuando visito y salgo de los cementerios quedo en una paz, en una tranquilidad. Buenas noticias. Para ir a donde estamos yendo, ¿y dónde es eso, Pedro? Estamos yendo al Salto de Guadalupe. Vamos a agarrar una destapada. Y llegaríamos en 45 minutos. Esto nos lo dice la gente de acá. No tengo ni idea por dónde es la destapada. Me dijeron que hay un desvío, una Y, y tenemos que doblar a la derecha. Y vamos a agarrar una destapada como nos gusta. Lo otro que nos gusta es este pueblo. Es muy lindo, Gómez Plata, para venirlo a visitar. Miren esto, qué bonito. Sí, es muy lindo Gómez Plata, para venirlo a pueblear, a visitar, a caminar. Tanto el pueblo, pero los alrededores. Al parecer hay un mirador, eso lo vi. Para allá Carolina del Príncipe, este tiene que ser. Se apagó esta cámara a veces se apaga sola. Entonces, sí, gente, aguanta mucho venir a Gómez Plata y a conocer los alrededores. Lo que les decía, hay un mirador, hay unos cerritos, como unas montañas
que uno puede subir. Esta carretera también está muy linda y la destapada. Muy bien. Yeah. Lindo, lindo. Por la canaleta, por la canaleta. Estuvo muy cerca. Me clavaba ahí, Me clavaba ahí. Buena salvada. Un pozo gigante en toda una curva. ¡Ja! Es verdad que vengo con buen ritmo porque está muy linda la carretera. Acá tenemos un monstruo de río, el cual debe nutrir, o nutren la represa, o nutren también hidroeléctricas con caídas como la del Salto de Guadalupe. Lindo, grande. Mucho caudal. Genial. Llegamos, pero llegamos a la parte de arriba, me juego. Siempre llego a la parte de abajo. Efectivamente, el río que veníamos bordeando es ni más ni menos que el Guadalupe. Y este es la cabecera. Yo sé que ahora no se ve, pero esta es la cabecera del Salto. Preparados. Además, es tan alto el salto y se van a dar cuenta más o menos qué tamaño puede tener esta cascada. Porque miren este paisaje. Bueno. El teleférico no están dando para gente que no es local o gente que trabaja para EPM, empresas públicas de Medellín. Este teleférico que están viendo es el más empinado de Latinoamérica. Muy bonito, muy lindo y es muy lindo transportarse. No podemos usarlo, no sabía, como hace 4 años que ya cancelaron estos paseos turísticos y demás, tenéis que organizar ya otra vuelta. Para la gente común no puede usar el teleférico. Bueno, no podemos bajar, entonces no podemos ver la cascada desde abajo. Pero es que no pan del cúnico, gente. Tenemos imágenes. En Pedro en el Camino no nos quedamos a pata. Vamos a ver imágenes de este salto que yo ya tengo. Ya he volado este lugar con el dron. Entonces, imágenes impactantes del Salto de Guadalupe. El Salto del río Guadalupe tiene 250 metros de caída libre y unos 550 metros de altura desde su base. Está ubicado entre las ciudades de Gómez Plata y Carolina del Príncipe, formando un complejo turístico con el teleférico más inclinado de Latinoamérica. Y hace un rato ya venimos bordeando una cabra hermosa.
Hola, no te asustes. Es toda blanquita. Hola, cabra. Chao, cabra. Entonces venimos bordeando la represa. Esta represa es la represa Troneras. No es la Miraflores. Hay dos. Ahí está. Muy bien. Esta es... ¿No hay autos? No. Esta es la represa Troneras. Hay una competencia de Willis acá. Bueno, muchachos, ¿todo bien? Buena, muchachos. Me hicieron el show, loco. Ay. Qué grande. No, genial. Lo que me gustó es que lo están haciendo en una calle retranca. No joden a nadie. Uy. Ya están, ¿entendés? Como no lo hacen en medio del tránsito, entre bondis y autos. Están haciendo una ruta vacía. Ya si se caen, se hacen mierda solos. Todo bien, disfrútenla, muchachos, muy buena. La tienen clarísima además. Noche. Qué lindo los maceteros. Las materas, como le dicen en Colombia. Vamos a pasar a esta gente. Tuki, si no me equivoco, le dicen el pueblo de los balcones. Balcones coloridos. Hemos llegado a Carolina del Príncipe. ¿Es vía para allá? Creo que sí. Luker nos informa. Bueno, ahí no dice Luker, pero seguramente lo puso Luker. Ah, pero qué lindo. Qué lindo Carolina del Príncipe. Con sus balcones coloridos. Súper lindo. Wow, esa casa está hermosa. Nos vamos a tomar un café marca Acme. Hotel Los Balcones. Y si alguno tenía que aprovechar y llamarse así, ¿no? ¡Qué belleza! Y yo como no conocía este pueblo. Tantos años acá y nunca había venido. Hola. ¿Cómo? ¿Buscas parqueadero? No, igual donde hay parqueadero, ya para saber ahora cuando vuelva. ¿A dónde puedo parquear? Al ladito de la iglesia. ¿Al ladito del otro lado? Sí. Doy la vuelta por acá. Por aquí mismo. Para que quede más cerca. Bueno, gracias. Yo estaba hablando con la policía con las gafas puestas del casco. Quedé como medio grosero, me parece. Está como alto el asunto acá. Una caída de ahí es... Se aporrea duro, uno. Muy bien. En cambio, estas señalizaciones son como más nuevas, tan lindas. Carrera 48 Sonso. ¿Sonso? Le pusieron así. La calle 49 se llama Humareda. Está lindo ese nombre. Les quiero compartir algo.
Los motorratones, como me gusta llamarlos a mí, mototaxis, tuk-tuks, algunos lo conocen en otras partes del mundo. Cuando los conocí acá en Colombia, obviamente son famosos, pero digamos, cuando ya empecé a vivir acá, yo tenía la fantasía de comprarme uno. Qué lindo, qué lindo. En realidad esas plantas, las que cuelgan, creo que son como parásitas de los árboles, pero las pusieron de decoración y quedan muy lindas. Entonces, volviendo a la historia, me quería comprar uno, decorarlo como una chiva. Vieron que acá están todas fileteadas y tiene una decoración espectacular. Hacerlo así, que sea una mini chiva, como hay algunos que ya existen, en Guatapé se ven mucho. Y viajar por Latinoamérica en el tuk-tuk, en el mototaxi, en el motorratón. Tenía esa fantasía. Yo creo que iba a ser durísima, porque esos andan muy despacio, tienen mucha fuerza, andan muy despacio y te llevan a destino, pero muy lento. Entonces, bueno, me compré a Grace. Y el plan sigue siendo viajar por Latinoamérica con ella, entonces bueno. El plan está, lo que cambió es la forma. Vea, ¿ven este? Algo así quería yo. Moto Chiva, ¿ven? La Moto Chiva, algo así. Que es una réplica de las escaleras, como le dicen también. ¿Ven las escaleritas ahí atrás? Las grandes tienen escaleras porque subís tuk 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 a la parte de arriba a dejar las cargas y todo eso. Algo así quería yo. El secreto es que le iba a llamar Motocheva en vez de Motochiva. ¿Ven que dice Motochiva? La vamos Motocheva por lo de argentino. Está bueno el nombre, no me digan. Y ya sé dónde voy a tomar un café, en La Carolina. Ah, ok, parqueadero. Pero parqueadero de moto y un carro acá clavado en la mitad, amigo. A ver. Tuki, tuki, tuki. Che, algún argentino que me escucha diciendo tuki, 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 ¿se acuerdan de qué es eso? Es muy gracioso. Era antes de la época de los memes. Es llamada el Jardín Colonial de América. Estamos disfrutando de Carolina del Príncipe, que fue habitada originalmente por los indios Mutaves y que luego de su fundación en 1787, muchos colonos llegaron atraídos por los yacimientos de oro, pero para el 1800 se agotaron esos recursos y se reemplazó por la actividad ganadera, agrícola y del transporte. En el siglo XX se inicia el desarrollo de los recursos hídricos con la construcción de embalses y represas, brindando un gran potencial ecoturístico por su riqueza natural, como buen destino para caminantes, aventureros y ecoturistas. Actualmente, en Carolina del Príncipe, actividades son la agricultura, la ganadería, el comercio, generación hidroeléctrica, además del turismo. Bueno, gente, llegamos al final de este video, de esta ruta. Muy lindos los pueblos, no los conocía, la verdad. Hermosos y muy visitables. Esta ruta se puede hacer perfectamente en un día. Rodadita tranquila, las rutas son geniales, tenés un rato destapada, pero nada complicado ni técnico. Y llegás al toque, al Salto de Guadalupe, al toque todos los pueblos. Es una región muy bonita. Y bueno, también están las represas para conocer. Y bueno, y también mucha agua, ríos. Estas vacas se están cruzando sin problemas, echan la nadadita y estas están como... no tengo ganas de cruzar acá. Sí está bueno, no está fría el agua. Esperen, que la novela sigue. Ahí van, sí van a cruzar. ¡Vamos, vaquitas! ¡Eso! ¡Qué frío!
Y se la lleva un poco la corriente, vea. Se la lleva. ¡Vamos, vaquita, nade! Ahí hay una que dice, chicas, ¿en serio tenemos que hacer esto? Yo no tengo ganas. Ahí está. La que se llevó la corriente era más chiquita, pero se salvó. Pero la última se quedó, No quiere ir. Como que las está despidiendo. Chao, chicos, nos vemos mañana, le dijo. La verdad es que es una región muy abundante en naturaleza y en paisajes. Bueno, gente, salgan de sus casas y nos vemos en el camino.